que nos joden. ¿No? ¿No? Okay. ¿Ya estamos? ¿Qué manera? Estamos en pleno calentamiento aquí para agarrar y abordar el tema y ¡pum! Lo corta la introducción y aparecemos hablando. Nos corta el colerón. ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Una jornada de sol. Ayer se pronosticaba 20 grados centígrados como máxima y hoy ha subido a 25. ¿Qué le está pasando al tiempo? Las agujas del tiempo así bajan y suben como si nada. O sea, de un día para otro 5 grados de diferencia es definitivamente mucho. Y esto otra vez son los efectos de los cambios climáticos que estamos viviendo y por lo tanto ya no habría motivo para extrañarse, nos dicen, sino más bien de acostumbrarnos y pues adaptarnos a una nueva realidad que lamentablemente lo hemos creado los propios humanos. Alex, bienvenido. Bueno, ¿y quién tiene la culpa de todo esto? A ver, ¿nosotros los de la ciudad o los del campo? De absolutamente todos. Nosotros los de la ciudad, por supuesto. Los del campo también, porque queman. No jodas, no jodas y no te metas con el campo, porque el Gilata Choquehuanca viene acá y te pone en su sitio. Aquí los que tenemos la culpa de todo somos los de la ciudad. No se lavan ni la cabeza, dice, y el Alex aquí aparece recién con el cabello brillando. No me sé estoy con mi cabeza. Cabello brillando como nunca. Es que he ido a que me laven en el salón de belleza. No, por eso estoy así, reluciente, ¿no es cierto? Pero además no me sé cortar ni las uñas, ¿no? O sea, ¿qué le pasa al Gilata Choquehuanca? A ver, yo andaba diciendo, realmente es una máquina, ¿no es cierto? Choquehuanca de hablar macanas muchas veces. ¿Para qué también? Ya no lo voy a defender, ya no, porque a ver, he estado revisando toda, o sea, es que realmente ya es una lista muy grande de las cosas que dice el Gilata Choquehuanca y uno diría, ¿este man está hablando en serio? ¿Habla en serio? Habla en serio. Y habla la realidad. Y habla la realidad. Y habla la verdad. El Guevara. Ahorita nos va a decir Guevara por qué. ¿Por qué? Tenemos ¿No es cierto? Habla la verdad. O sea, fanático del Gilata Choquehuanca sí, Guevara. Soy fanático, A ver, sí. ¿dónde está el audio? Y después vamos a pasar a revisar otras perlas del Gilata Choquehuanca. ¿Eh? Lo que pasa es que si dice no se cortan las uñas. ¿Quiénes no se cortan las uñas? Aquellas personas que asisten a los salones de belleza. Quienes no se lavan la cabeza o se hacen lavar la cabeza son aquellas personas que van a un salón de belleza. ¿No será que solamente se ha referido a ese sector de la población que vive en la ciudad o definitivamente se ha referido a todos? A ver, no sé qué te está pasando a vos, Guevara. Realmente Guevara vive en otro mundo paralelo junto al Gilata Choquehuanca. Ya nos va a salir con alguna otra cosa que las nubes, que habla con las nubes, alguna cosa este man. No, pues a ver, primero, nos ubiquemos quién es David Choquehuanca. David Choquehuanca ha sido canciller de la República, del Estado plurinacional, perdón. Canciller, ¿no es cierto? Es vicepresidente, pero además es presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es ningún rayado. Es que a rato se olvida quién es, pues. O sea, realmente es la representación y ha sido representación del Estado mismo, ¿no es cierto? Y de todos los bolivianos, ¿no? Porque es vicepresidente, supongo que de todos los bolivianos. O solo de la gente que vive en el campo, porque hay gente del campo que vive en la ciudad. O sea, hay vidas compartidas acá que parece que se le pasan al Gilata. Por eso se olvida quién es. O sea, se olvida todo. Se olvida quién es. Se olvida quién es. No, yo creo que se olvida todo y asciende, trasciende, ¿no es cierto? Es decir, se eleva, ¿no ve? En serio, un acto de levitación, no solo corpórea, sino mental. ¿no? Más mental que corpórea. Y comienza a decir este tipo de cosas que son antológicas. Bueno, ahora, ¿qué ha dicho? Ha dicho que nosotros, o sea, que la gente de la ciudad somos flojos, ¿no es cierto? Que no sabemos ni lavarnos la cabeza, ni cortarnos las uñas, ¿no es cierto? Pero además también que no sabemos hacer absolutamente nada, que todo lo hacen la gente del campo y sobre todo los aymaras, que hasta los sastres, todos los sastres, ¿no es cierto?, tendrían caras de aymara,
básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos pensar del Gilata? O sea, ¿realmente nos merecemos esto? Puta, como ayer te preguntaré, ¿nos merecemos este tipo de discursos y este tipo de gobernantes y este tipo de políticos? ¿Nos merecemos? Claro que nos merecemos por cojudos, yo digo, porque ya no hay otra. O realmente tómalo por el humor, ¿no? Por el lado del humor. Y di, bueno, sí, puta, qué chistoso, se mandó otra, ¿no ves? Se mandó otra, ¿no? Qué bueno este Gilata, porque realmente nos divierte. A ver, escuchemos, dice el Álvaro. ¿Qué dice? Un poquito. La ciudad sabe más que nosotros. Kursia tipa chupanakaja. Uf. Ya tipa chate huiranak achuyanya. Ya tipa chate isinak luranya. Ya kepanip aksekasnya kenyat haprete. Wale hairap japonewa. Ukat sarap ham chabir salón de belleza, ¿no? Pedicure, manicure, uksanakan silunak supanakan ni morokas kapkedia ka morok silunakaps. Ha? Ukan asisip ke no uka yikutanaka, no? Tini asisip ke. Wale hairap hewa. Hiwasaste suma akamarka wintatarakinwa, ¿no? Ya te tan hay un tatano a camarca. Nos han dividido, hermano, nos han dicho los de la ciudad saben más que los del campo. El sastre, ¿quién es? A ver. El sastre es nuestro hermano, es un aymara. No son ellos, a ver, vayan a La Paz en la Potosí, a ver, entren a una sastrería. Nuestro rostro está ahí. Ya no más luntatas, ya no más los caris, ya no más los jairajates. Hermanos, gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que generamos la plata en este pueblo. Eso es nosotros, es decir, nosotros, claro, el nosotros exclusivo, es decir, no inclusivo, claro, exclusivo, claro, ¿no? Que excluye. No, que además, excluye. no, pero además de eso él habla desde el punto de vista de su cultura, ¿no? O sea, por eso te decía, o sea, David Choquehuanca hay momentos en que se olvida quién es o qué representa, lamentablemente, ¿no? Y cuando transcurre una semana, 2 semanas, 3 semanas, pasa un mes, 2 meses, y de pronto no escuchas este tipo de frases de David Choquehuanca, uno se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Cuándo va a salir ya con una de esas cosas que yo personalmente lo tomo como que... ¿Con humor? Con humor por una parte, porque hay que ver que lo que hace, con una parte de humor, una parte, y por otra también porque siempre David Choquehuanca habla de una supremacía, ¿no? Habla de una supremacía. Y para él la supremacía es la raza o la cultura aymara. Ajá. Ni siquiera dice quechua, ¿no? Y eso es claro para él. Entonces, él es una persona muy comprometida con el aspecto de su realidad cultural, de dónde viene, cuál es su visión, y de pronto se pone en ese sentido de ser del profeta, del predicador, y tiene esos tintes. Lo que llama la atención poderosamente es que David Choquehuanca, en el cargo que ostenta, respecto a la confianza y a los votos que ha recibido de toda la ciudadanía, no tiene pues ningún tipo de reparo, de valoración a la hora de emitir este tipo de criterios, ¿no? O sea, se olvida definitivamente por qué y por quién y gracias a quién está donde está, porque con seguridad hay votos de gente que ha sido de la ciudad o que es de la ciudad, y hay votos que de la gente del oriente, del occidente, chapacos, Chuquisaque, de todos absolutamente tiene esa clase de representación, pero lamentablemente tiene estos lapsus ya no lapsus lingüis, sino ya son lapsus mentales. Lo que pasa es que Choquehuanca de un determinado momento se abstrae de toda la realidad y decide deja de ser vicepresidente, claro, y se vuelve sumo pontífice, claro, no, sacerdote, claro, ¿no es cierto? ¿No? De la nación aymara. Exactamente, bueno, ¿no? Porque en esos sus discursos saca a relucir esto, ¿no? Que aquí hay una supremacía, hay una cierta relevancia de y un conocimiento mayor superior, de unos, ¿no? Sobre otros, y esto se está centrado en el aspecto fundamentalmente aymara, ¿no? Ni siquiera él reconoce al quechua, ¿no? Ni siquiera reconoce al quechua, ¿no? Menos al oriente. No, al oriente no, ni para qué decir, ¿no? Porque en realidad en la visión de él,
el Oriente es parte de su colonización. Sí. Y eso viene desde hace muchísimos años también, Bueno, ¿no? está bien, como bien dice el sumo sacerdote Paya, ¿no ve? De su colega, el sumo Gilata Choquehuanca, ¿no ve? Este man se olvida y se eleva por sobre las nubes y se vuelve sacerdote, pues Aymara, el Gilata. Sí, se vuelve el Gilata, definitivamente. ¿no? El se Gilata, transforma claro, en el Gilata y le claro, vale madre todo, claro. ¿no ve? Y entonces comienza toda esta retórica de que, puta madre, aquí no ha pasado nada, que no hay una convivencia como la tenemos, ¿no es cierto? Porque claro. si bien hay tensiones, obviamente, culturales, etcétera, entre el campo y las culturas originales. Y este mete leña, claro, hay una convivencia, Gilata, vos vives en la ciudad, tus hijos vos te has educado pero, en la ciudad, claro, y así hay convivencia, si están bien, esa convivencia. O sea, hay pero tensión, pero hay convivencia, y eso claro, es lo importante. Ahora, esta convivencia tampoco es una taza de leche. No, hay tensiones, por eso exactamente, digo. tiene sus Hay manifestaciones tensiones. de tensión desde diferentes sectores, pero ya que una autoridad, o sea, se abstraiga de toda esta situación y se meta a ser el atizador de este tipo de cosas, porque sus palabras, si lo tomamos del otro lado, van en ese sentido, o sea, empieza a atizar sin ningún motivo, y uno dice, ¿qué miércoles yo lo estoy haciendo a para que venga y me diga estas cosas? Hay gente que lo toma en ese sentido, y hay otras personas que pueden decir, pero este es su lapsus mental, su alucine, que, ¿no? ¿sí, no? O sea, que se lo aparece de cuando en cuando, y nos viene con cualquier, para mí, con cualquier soncera. Por eso, ¿no? parecerían alucinaciones si no vinieran, digamos, de la alta investidura de quien viene, porque a veces nosotros también nos olvidamos que este man es nuestro vicepresidente, claro, ¿no? Así como él se olvida que es nuestro vicepresidente, cuando oímos estas pendejadas, ¿qué es a un nosotros Gilata? se nos olvida que este es nuestro vicepresidente. ¿Qué es un Gilata? ¿no? ¿Qué es un Gilata? Gilata? Se supone que es pues la autoridad, la autoridad no sé. moral, religiosa, qué sé yo. Es una autoridad pues moral de la comunidad, un maestro. En su contexto cultural, Claro, en su contexto cultural, muy de acuerdo. Pero él ya, es el Gilata, el man, claro, el que lleva, el que dirige. en ¿no su ve? contexto cultural, pero ya en el contexto nacional, o sea, en el contexto nacional, ya no Ahora, jala, pues, no es ese tipo de cosas. Ahora, está bien, como decimos, esto lo dijo en una comunidad, ¿no es cierto? Ya, bueno, entre ellos, digámoslo, pero no, o sea, se sigue sin entender, ¿no es cierto?, que este man se desubique de esa manera. Gilata ¿no? dice que es hermano. Gilata es hermano, eso bueno, es lo que... eso dice quién Sí, dice. aquí No, bueno, pero tiene el sentido de que es el que dirige, ¿no? Claro, el man, ¿no? claro. Una autoridad, un líder, eso es lo que es el Gilata. Sí. Y claro, Choquehuanca, ese es su gran aspiración, ser el líder, ¿no ves?, de un pueblo aymara que recobre, al parecer, todos los valores que antes de la modernidad, antes de la colonia, antes de todo un proceso histórico, sociocultural que hemos vivido. Este man lo quiere anular de un cargazo, ¿no ve? Y eso ya no se puede, Gilata, entienda pues, hay una convivencia, si bien hay una tensión, ¿no es cierto? Si bien hay varios tiempos viviendo al mismo tiempo en esta Bolivia abigarrada, como decía Zabaleta, hay una convivencia, y hay una convivencia en la cual usted, sus hijos viven en la ciudad y también viven los tiempos del campo, y así sucesivamente, no solo los aymaras, los quechuas, los chaqueños, qué sé yo, la gente del oriente, etcétera. Entonces, esa es la convivencia que hace al Estado plurinacional, ¿no es cierto? Eso que ustedes han inaugurado y han encajado en la Constitución, y ha sido un proceso de reconocimiento justamente de todas estas diferencias que usted manda a la mierda de vez en cuando, porque dice que somos nosotros flojos y que todo lo mejor está en el campo. Pero lo que vos dices, en el reconocimiento de la Constitución, en la Constitución no se reconoce al urbano. No se reconoce al criollo, al mestizo, pero es que no se reconoce. Y esa es una falencia que también tiene la Constitución, porque nos dice solamente aquí somos 36 nacionalidades y punto. Y el resto, ¿dónde está? Aquellos urbanos, aquellos criollos, aquellos mestizos. Claro, yo debería pertenecer al pueblo afro, pero ni para eso aplica. Aunque los indianistas, los teóricos indigenistas, o sea, a toda costa quieran negar
la existencia de este pueblo, de esta comunidad que es en realidad la más grande en el país, claro, pues la Constitución ha terminado obviándonos en ese sentido, ¿no? Obviándonos. Porque por más que vengamos de donde vengamos y después pasemos a donde pasemos, hemos sido partícipes de un proceso de pues transformación también, ¿no? Las cosas no son eternas, no son estáticas, sino que son dinámicas. Claro, ¿no? dinámicas, sobre todo las eso culturas. no nos reconoce la Constitución. No. Hay bolivianos que son blancos, les reconoce la Constitución, no, ellos están borrados. Puta, no, más bien les dicen que son inquilinos. Claro, ¿no por eso, dijeron, por eso. No, son inquilinos, o sea, somos inquilinos, ¿no es cierto? De los pueblos originarios, así totalmente originarios, que no existe esa impolutidad, no existe esa esencialidad, ¿no es cierto? Ya no, hay una convivencia, quiérase o no, hay el Estado que hace cosas por el campo, que trata de incluir pues ese campo olvidado, etcétera, está muy bien, pero salir con estas cosas que más que realmente, no sé, discursos que puedan unificar el asunto, son diatribas, ¿no? Es decir, no es nada serio, pues no es para nada serio. Entonces, muy bien. Pero así como nos escandaliza este tipo de discurso no, que tiene, no debería escandalizar. Claro, a ver, ojo, porque por un lado están aprovechando para decir que este es un racista, que es un no sé cuánto. Por una parte escandaliza y por otra parte no, pero también debemos considerar que es parte del discurso que tiene el MAS. Porque el discurso del MAS igual busca una supremacía, no busca la igualdad. No busca una supremacía de las culturas indígenas y más que de las culturas indígenas todas de nuestro país, busca una supremacía de lo que es quechua y es aymara. Es porque, digamos, habla de defender a la madre tierra, habla de defender a las culturas, si desde el occidente se lleva gente al oriente y empiezas a arrasar con los bosques y empiezas a entrarte en territorios de otras naciones, es que esa es la demostración de lo que estamos viviendo y esta clase de discursos pues tienen ese su tinte que se arrastra desde el año 2006. De pronto no sé si Álvaro García Linera, que es blanco, que es cara, sea uno de los principales impulsores con estas teorías indianistas o indigenistas, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto el MAS nos dice, no, aquí todos somos hermanos y demás cosas, pero a la hora de machetear, o sea, machetean fuerte y duro contra otro tipo de culturas, hacen ver que unos son más que otros, hablan de que aquí hay discriminados cuando en realidad la actitud y los dichos y los hechos de ellos, de los que nos gobiernan, vienen con estas cargas de discriminación demasiado fuertes, ¿no? Y pensamos que porque, decimos, es que no, los campesinos ahora están hablando, parece que recién tienen voz, antes no tenían voz, y pensamos que deben dejar y decir lo que les dé la gana. No, o sea, también tiene que haber estas voces de cuestionamiento, como que han salido desde la misma gente de la línea de vista, han salido a cuestionar esto. Tiene que haber, ¿no? De una visión, otra visión, pero evidentemente este tipo de cosas sí tienen que generar también el debate necesario para que vayamos encontrando lo que queremos todos los bolivianos, una convivencia absolutamente en todos. Si vos vas a la Argentina y ves cuántas naciones están asentadas en Argentina, y no tienes que hablar de las naciones originarias, sino de las acciones de las naciones de migrantes. Hay italianos, alemanes, rusos, hay absolutamente gente de todo ello. ¿Y qué es lo que están buscando? Es una convivencia y un reconocimiento como ciudadanos a lo que tenemos derecho absolutamente todos, ¿no? Pero en Bolivia yo creo que somos parte del folclore político muy importante, una de las grandes referencias en el mundo del folclore político. Y les pregunto, ¿y vamos a dejar que nuestro vicepresidente se refiera cuando él quiera de esa manera? ¿Te lavas o no te lavas la cara primero? Me pregunto, ¿lo vamos a dejar? No te lavas la cara? Discúlpame, la ley 045, la ley 045 establece la discriminación y tiene su concepto, todo aquello. Y por si acaso, quien discrimine tiene pena privativa de 5 años. Sí, pero lo que tienes que leer, que la discriminación, Álvaro, es un hecho, la discriminación desde el punto de vista penal es un hecho que te impide ejercer un derecho.
Si digamos vos quieres ingresar a la universidad y porque sos blanco, ¿no? Peinado para atrás, peinado a la derecha, no te dejan entrar a la universidad. Eso es discriminación. Y hay discriminación racial, ahora, por si acaso. Hay discriminación racial, racismo y raza. Claro, el otro puedes tomarlo como que, no sé, como un insulto, como parte, pero yo no quiero llegar al tema de decir discriminación porque te dicen cualquier cosa y ya me están discriminando. Y el asunto de la discriminación tiene una connotación mucho más fuerte. A ver, ¿no? se define discriminación a toda forma de distinción, exclusión, a toda forma, escucha bien, toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual o identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, ocupación y oficio. Y son normas que ellos mismos lo han aprobado, pero no cumplen. Y quien sufre discriminación, pues le puede denunciar y puede meter a la cárcel por 5 años. Con estas palabras, ¿te sientes discriminado? No, yo no. Entonces, ¿para qué lees? No le hago caso, no les hago caso. Pero bueno, a ver. Está la ley, está establecida. Don Luis Alberto que vaya. Estamos hablando así, huevas, como Gilata. O sea, no nos parezcamos al Gilata. El problema, señores bolivianos, queridos compatriotas, con este tipo de discursos, es que nos pone a hablar huevadas también. También a nosotros. A nosotros, es decir, puta. Es que el paya y sus salidas. ¿Cómo? Sus saliditas del paya, pues. Claro. Entonces el paya también. Aquí claro, no. A ver. No, lo que lee Álvaro tiene mucha razón. O sea, ¿para qué haces esas normas? ¿Para qué te esfuerzas en dedicarle tiempo si al final nos estás demostrando que lo que te conviene o lo que de pronto te afecta, eso sí es discriminación. Bueno. Pero si yo tengo que agarrar y tengo que machetearle al otro, eso no es discriminación. ¿Por qué? No, porque yo soy el campesino, yo soy el indígena, yo soy el de la clase pobre, no sé, por lo que sea, ¿no? Y ese es un discurso que viene desde un pensamiento radical de la izquierda. Y si vos ves el pensamiento radical de la derecha, es lo mismo. Exacto. Porque igual, ¿qué es lo que empiezan a hacer prevalecer entre estos dos extremos? Es la supremacía lo que los une a ambos. Es decir, el izquierdista desde su punto de vista cree que él es supremo, más que el otro. El derechista, el radical, es lo mismo, que dice nosotros somos la supremacía, nosotros dominamos este mundo y demás. Entonces, en ese punto, estos dos pensamientos radicales se encuentran. Y eso es lo que nos manifiesta, lamentablemente, una persona que dice ser el profeta, el enviado, no sé qué cosas, nos está manifestando expresiones de estas que caen en el insulto para unos, en la discriminación para los otros. Ajá. Y que al final pues debe ser también absolutamente rechazado, más allá de que a un principio te cause risa todas estas cosas, pero también hay que hacerle entender a el vicepresidente que él es vicepresidente de los bolivianos, que entienda de una vez, ¿no? Que es de blancos, negros, feos, gordos, altos, bajos, chorcos, no sé, lo que sea, pero es de todos, ¿no? Bueno, yo lo que le quisiera decir... de los que no se lavan su cara también. Los que se hacen recortar sus uñas, igual. Está bien. Bueno, a mí lo que me gustaría es darle un consejo al Gilata, ¿no? Es decir, querido Gilata, ¿no ve? Es decir, si bien este discurso, estas diatribas así medio metafísicas, religiosas y culturaloides, pueden agradarle aparte, digamos, de los bolivianos, de tus seguidores, de los aymaras fundamentalmente, te hacen ver muy ridículo con el resto de los bolivianos que de alguna manera no comulgamos o comulgamos con algunas cosas, pero no con las formas, digamos, en las cuales tú como vicepresidente las dices, ¿no es cierto? Entonces, yo te recomendaría bajarle un poco el tono, porque si bien ganas entre tus adeptos en una comunidad, pierdes en el resto del país. ¿Por qué? Porque Bolivia, como cualquier país latinoamericano que ha sufrido además estos procesos de colonización, etcétera, etcétera, ¿no ve? Tiene en el mundo de la vida, es decir, en la práctica vital, en lo que hacemos todos los días, ¿no es cierto?, un intercambio de vida, ¿no ve?, con el campo. Si bien hay tensiones, obviamente, y si bien hay racismos encubiertos o racismos expresados, de etcétera, de ambos lados, ¿no es cierto? ¿no? En el mundo de la vida, ¿no es cierto?, los ciudadanos y la ciudad, así como la gente del campo,
convivimos y nos encontramos, ya sea en la ciudad o ya sea en el mundo de la productividad en el campo. Entonces déjate de hablar huevadas, porque eres el vicepresidente, además no solo eres el gilata de unos cuantos, y comenzá a pensar de verdad, no te dejes puta, realmente estás como aturdido con esa onda de que vas a salir del lago y vas a cambiar y transformar el mundo, porque sabemos además que eso es mamada. Si dices que primero son las estrellas, que primero la Pachamama, que el sexo de las piedras, etcétera, y después en la práctica el Estado boliviano hace mierda, ¿no es cierto?, nuestros ríos, hace mierda la tierra, claro, los cultivos, etcétera, entonces no te vamos a creer un carajo. Déjate de huevadas, gilata, te estás haciendo ver como un payaso y te haces ver mal. Sí, y eso ya viene desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ahora pasando, vamos. Pasando a otro tema, a otro hermoso tema que también creo que es parte de este pensamiento metafísico, profético y demás, y en el que últimamente ha estado cayendo el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, en esta su relación con la Iglesia Católica. Por ejemplo, dice el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, reveló este martes en Sucre que existe un segundo diario manuscrito de otro sacerdote involucrados en casos de abuso sexual en Santa Cruz. Ya hasta ahí está todo bien. Y anunció que se trata de aplicar la Constitución o generar alguna ley para evitar que exista un mini Estado dentro del Estado plurinacional, refiriéndose a la Iglesia Católica en Bolivia. Señaló que la Procuraduría hace seguimiento a 8 casos de denuncias de pederastia en el país. Realmente, o sea, lo que dice el Procurador General del Estado es verdad, es decir, la Iglesia Católica es un mini Estado en nuestro país. A ver, ¿hasta dónde definitivamente problemas que son tan personales en primera instancia, que de pronto han sido protegidos por otras personas dentro de una institución, de una organización, como sucede en varios casos, los casos de corrupción que van saliendo del gobierno de este y de pasados? Hoy nomás, hoy en el periódico, en la tapa, por ejemplo, se conoce que el ex hombre fuerte del litio ha sido denunciado por fijar o firmar contratos millonarios, o sea, con incrementos. ¿Se refiere a qué? ¿Acaso él era parte de otro mini Estado? No, absolutamente no. Lo que pasa es que, o sea, esta situación de este problema que hay con la Iglesia, no con la Iglesia Católica, sino con personas específicas que han cometido esta clase de delitos, no puede llevarse a un nivel de decir que hay un mini Estado. ¿Acaso los curas no están sujetos a la ley boliviana? ¿Acaso los curas tienen una legislación especial que les dice que ellos son personas, tienen inviolabilidad, o sea que pueden hacer lo que les da la gana en el país? No, no es así esta situación, y lamentablemente lo que intenta el procurador Chávez es nada más que confundir a la población, cuando en realidad, si hay un segundo manuscrito, ¿por qué tiene que anunciarlo? ¿Por qué no tiene que decirlo, aquí está y es contra tal persona? O sea, ¿por qué primero lanzar esta clase de ensayos? O sea, ¿con qué propósito? ¿No? Si la responsabilidad de una autoridad, y más si está ligada con el asunto del derecho, pues es mostrar el hecho de una vez todo. No anunciar, tenemos un manuscrito, pero no se sabe quién es. Por lo tanto, tengo que agarrar y revisar la Constitución para que no haya aquí un mini Estado. O sea, ¿dónde realmente queremos llegar con este tipo de cosas? Que lo único que hace es, en vez de ayudarnos a encontrar claridad para buscar y sancionar a los responsables, intenta generar mayor confusión que claridad, y no ayuda absolutamente en nada a las víctimas. Bueno, sí, Wilfredo Chávez y sus cosas, pero bueno, yo no le voy a lavar la cara a la Iglesia Católica. Tú sabes cuál es mi posición. Ninguno de los curas pederastas, ni ningún cura puede estar por encima de la ley. Ahora, la institución como tal tiene que hacerse también responsable de sus falencias, ¿cómo se llama? Del encubrimiento, si se quiere, y protección de los curas también. Entonces, los derechos son personales, efectivamente, como dice Guevara, ¿no es cierto? Pero si hay encubrimiento hay que llegar hasta el final, y no hay que perder
se está valiendo, ¿de qué está valiendo Wilfredo Chávez en este momento, ¿no es cierto? Para ganarse disque puntos, ¿no? Sí, se claro, está sí. valiendo, obviamente, de los errores de la Iglesia Católica. Porque ha cometido errores de mierda y porque ha estado encubriendo, a mi criterio, a delincuentes pedófilos que son parte de esa institución. Ahora, lo que hace Chávez es ganarse puntos, tratarse de armar de una huevada, agarrarse de esta cosa, porque de ahí lo que es su trabajo, que es defender, ¿no es cierto?, los intereses económicos del Estado, todas las pierde el pelotudo, todas. Entonces ya... ¿Qué podemos esperar de estos discursitos? O sea, y de gente que realmente ha dejado tan claro, digamos, lo bien que lo hace en su puesto. No, pues ya sabemos qué quiere. Ahora, yo no estoy en desacuerdo de que hasta el último pedófilo en cana y que la iglesia comience a ponerse seria aquí, si es que quiere recuperar algo de respeto. Claro, ¿no es aquí cierto? lo que necesitamos, si hubo una denuncia, una o varias denuncias de casos de pedofilia, ¿qué necesitamos como sociedad? Que las instituciones del Estado esclarezcan estos casos y que no empiecen a buscar otros problemas cuando en realidad esos problemas no van a ayudar a reponer por lo menos una recompensa moral a las víctimas. Aquí el fiscal, mejor dicho, el procurador, en vez de decir, tenemos el manuscrito, se trata de tal persona, estamos presentando la denuncia o la audiencia va a ser tal día, viene y nos dice, tenemos que hablar de un mini estado. Y uno se pregunta, la Iglesia Católica es un mini estado definitivamente. Bueno, tenía mucho poder, sí. No, que antes tenía poder, pero, sí, pero más allá, no le voy a lavar pero la cara más allá, pero más allá de eso, no. Ya en este momento, en esta situación actual, la Iglesia Católica ni la religión católica es parte oficial del Estado. Entonces está la situación tan clara respecto a los roles y la soberanía, ¿quién la sienta? La sienta el Estado boliviano. ¿Y a través de quiénes lo hace? A través de sus instituciones. La pregunta es, en este tipo de casos, el Estado como tal, en estas denuncias, ¿ha encontrado en algún momento una oposición de la Iglesia Católica que les digan, ustedes no pueden entrar porque este es territorio del Vaticano, porque nosotros pertenecemos, por decir una cosa ahí? No ha ocurrido absolutamente nada, nada de aquello. Entonces, ¿para qué seguir echando piedras, seguir echando más problemas, cuando en realidad lo que necesitamos del Estado, y creo que esta no es una tarea del procurador de decir si tenemos que enjuiciar a unos a otros, sino que esta es una tarea de la Fiscalía, y lo que debemos hacer es que en estos casos que se han denunciado, pues que haya cosas concretas ya, claro, de una vez, ¿no? Claro, resultados. Condenados, claro, lo que sea, o pero, sueltos, claro, pero que se sepa la verdad. Exactamente. Bueno, antes de irnos, esto es importante porque ayer el programa un poco que lo dedicamos a lo que ocurrió pues en Chayapata, y hoy salen y se revelan más datos del robo de ese camión de Chile que por poco les cuesta la vida a 2 chilenos, y a uno le va a costar básicamente, ¿no?, el que no vuelva a caminar más en la vida porque lo recibieron a balazos. Entonces, uno de los que agarran, ¿no?, uno de los que está sindicado de haber agarrado a balazos a esta gente, que se supone... ¿por qué los agarra a balazos? Obviamente porque no quiere que recuperen lo que ellos han robado, ¿no es cierto? Entonces, es un tal escáner, ¿no? El famoso escáner Hipólito Mamanillo. Había habido ese apellido, sí, Mamanillo, alias el escáner es este. El uno, ¿no? Y el otro es alias el viejo. Alias el viejo, pero ese tal escáner... Un tipo conocidísimo en su comunidad, al parecer, porque organizó una ostentosa fiesta de estas tremendas fiestas que se arman, y está bien, porque si es con su plata, normal, pero ¿con qué plata habrá armado esta fiesta? Porque realmente, es decir, era un tipo así muy conocido. Entonces, ¿esa plata de dónde viene? Si este tipo agarra balazos para proteger cosas que son robadas, entonces... infecta absolutamente todo el espíritu, ¿no es cierto?, de este tipo de eventos y de este tipo de reuniones de Chayapata, que al parecer, está filtrado pues por una lógica forajida, como digo. Ahora, audio revela que la policía sabía el paradero del camión robado. Eso también, ¿no? Han hecho correr un audio en el cual hablan, entonces, una vez más, o sea, sindicada la policía o algunos efectivos de la policía, ¿no es cierto?, en hechos delictivos, es decir, como si fueran
cómplices de toda esta red de corrupción y de delitos que ahora ha saltado porque, bueno, ha ocurrido este lamentable hecho, ¿no es cierto?, en Chayapata, pero como miles, pues no sé cuánto, esto de los robos, ¿no es cierto?, del ¿cómo se llama?, del contrabando, es un hecho, pues, incontrolable al parecer. Cuando escuchas esta clase de información en el sentido de que señalan a una persona que ha auspiciado o ha invitado o ha organizado una fiesta o alguna celebración muy grande con una gran cantidad de derroche de dinero, es que aquí nos está demostrando una cosa, que lamentablemente la Fiscalía ante este tipo de hechos, porque hay una ley de investigación de fortunas, claro, ¿no? Hay una ley, esa ley está vigente, ¿no? Y el problema es que esto no se aplica porque ahí hay un hecho, ya te da un indicio, ¿no? Vos puedes decir, a ver, va a organizar, qué sé yo, Álvaro Sotomayor, una fiesta del diablo, ¿no? Claro, y estas fiestas cuestan, no, claro, y cuesta mucha plata, ¿no? Y claro, $30,000. Entonces lo primero que dirás, y esto se hace público, ¿no? Se hace público. Ahora es como, ahí te están demostrando. Es como parte de la prensa rosa boliviana. Ahora, ¿no? ¿Quién se manda? Y esto fundamentalmente Oruro, La Paz y todo el sector. Y también ocurre en Santa Cruz. Y en Santa Cruz con el mismo Nayar se ha descubierto que él igual organizó una fiesta que se sabía, pero que nadie se le ocurre desde el Ministerio Público investigar ese tipo, no solamente el tipo de hecho, porque ya te están dando un indicio, sino de investigar a la persona que organiza, que auspicia esta clase de acontecimientos, donde definitivamente se gasta una gran cantidad de plata. Y lo primero que debería es preguntarse la institución o el Ministerio Público de dónde tiene tanta plata este individuo. A ver, hacer una pequeña indagación de decir de quién se trata. Es Álvaro Sotomayor, resulta él es Álvaro Sotomayor, pero si él solamente es periodista y gana tanto y demás cosas, entonces ¿de dónde tiene plata? Entonces eso te dará una alerta para que empieces a investigar, y ahí te está mostrando una cosa de un hecho que de pronto puede estar relacionado con una ilegalidad, pero ante esa situación tampoco tienes que quedarte con los ojos vendados sabiendo de que esto puede traerte una situación de que puedes descubrir cosas mucho más grandes respecto a una tenencia de dinero que podría estar relacionado con un dinero ilegal. Así es, bueno, qué lamentable lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Y qué pena que sigamos conociendo, pues, y sabiendo de las cosas que ocurren a diario, cotidianamente, en territorios que son puntos oscuros del Estado boliviano. Éxito sería, querido Paya. Éxito sería todo. Nos vemos con el mini estado. Los que no se lavan la cara, no se peinan, háganlo por favor. No sean flojos. No sean flojos. Ven lo que nos hacen decir con el Gilata, que todos somos flojos. El Gilata dicen todos son flojos de la ciudad, y resulta que la potencia económica de nuestro país se centra, o sea, donde la mayor gente se desarrolla es en las ciudades. Ya sabes, Alex, tienes que bañarte todos los días. Así como hoy día. No, yo no me baño todos los días ni cagando, porque yo sí cuido la tierra y no gasto agua al huevo ni en el fiscal, nada. No te llegaron, las palabras del Gilata te llegaron al alma. Hoy día has venido soy el verdadero Gilata porque no me baño, chao.